Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera clase de Historia Sociocultural 2. En este caso vamos a ver la cultura de Valdivia. A las culturas anteriores que estuvimos viendo, la de Remojadas y la de Olmecas, las encontramos a las dos en el Golfo de México, en Veracruz, ¿recuerdan? En este caso venimos un poco más al sur, más cercano a la Argentina, y nos vamos a encontrar en el Ecuador. Y nos vamos a situar cronológicamente entre el año 3500 a.C. y el 1800 a.C. Comparado con las dos culturas que vimos anteriormente, esta es incluso más antigua. Y los principales centros de la cultura valdivia van a ser Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro. La economía, como podemos ver acá y como podemos comparar con las dos culturas anteriores que ya vimos, van a ser por un lado la agricultura, ahí tenemos maíz, poroto, maní, calabazas, etc. La caza y también la pesca. En cuanto a las viviendas, nos vamos a encontrar con estas que son ovaladas y son multifamiliares, es decir, que toda la familia estaba viviendo en ese lugar. O sea, no solo mamá, papá, hijos, también abuelo, tío, primo. Incluso se dice que cuando uno de los familiares fallecía se los enterraba en el piso de estas viviendas y posteriormente la familia dejaba ese lugar y se instalaba en otra vivienda. Dentro de las características principales de la cultura valdivia van a encontrar su cerámica, una cerámica muy elaborada, muy bien trabajada, y la mayoría de las vasijas, por ejemplo, van a encontrar que tienen esta forma que están viendo en pantalla, la boca ancha y la forma cóncava, es decir, como si fuera una U. Miren también en detalle los patrones geométricos que tiene, esos espirales, esos triángulos. A esto, si se acuerdan del video anterior, cuando teníamos la arcilla fresca y la rayábamos con alguna espina de pescado o algún elemento que sea punzante, se le llamaba incisión, ¿se acuerdan? Acá tenemos la otra técnica, que era el pastillaje. Teníamos la arcilla fresca y le agregábamos pedazos de arcilla encima. Fíjense que se parece mucho a la figura anterior. Tenemos esos espirales, esas formas geométricas, la boca ancha y abajo se cierra como si fuera una U, es decir que tiene forma cóncava. Y a eso le tendríamos que sumar una tercera técnica que no vimos en las culturas anteriores, que es el estampado. Acá tienen una imagen para darles una idea de cómo sería, ¿sí? En este caso son sellos que se estampan justamente sobre la arcilla todavía fresca, o sea, antes de que se lleve a cocer, antes de que se convierta en cerámica. Pero ellos además podían poner ahí hojas, pedazos de tela, pedazos de lana, cualquier cosa que sirva para marcar la cerámica y darle alguna textura. Pero a nosotros lo que más nos va a importar de la cultura valdivia son estas figuritas que están viendo en pantalla, que son las Venus de Valdivia. Son, como ustedes ven, representaciones de mujeres. Las más antiguas estaban hechas en piedra y después empezaron a usar la cerámica, ¿sí? la arcilla pasada por el fuego que se convierte en cerámica. Los invito a mirar estas figuras, miren los peinados de las chicas, miren sus caras, miren sus cuerpos. ¿Qué cosas se destacan de los cuerpos? ¿Hay expresiones en esas caras? ¿Por qué será que todos esos peinados son diferentes? ¿Todas estas chicas representarán lo mismo? Se dice que estas figuritas, estas Venus, representaban las distintas etapas de la vida de una mujer. Si ustedes miran, las dos primeras tienen los atributos físicos exaltados, como el pecho, las caderas, y las últimas dos pareciera que están embarazadas. En la siguiente imagen, por ejemplo, se nota incluso mucho más. ¿Por qué, se preguntarán ustedes, exaltaban, por ejemplo, el pecho o las caderas? Y eso era porque son elementos fundamentales para la fertilidad, es decir, para el embarazo. Hoy en día nosotros lo vemos como algo normal, quizá con poca importancia, pero antes, en esta época, un embarazo podía conllevar incluso a la muerte. No todos los bebés que venían al mundo sobrevivían y tampoco era común que todas las madres sobrevivan al embarazo. Y ustedes imagínense que eso es muy importante para que una cultura sobreviva a lo largo del tiempo. Miren acá cómo no solamente representan a la mujer en la pubertad y en el embarazo, sino también con sus hijos. Con esto lo que les quiero decir es que una de las posibles razones o funciones que tenían estas figuritas eran servir de amuletos a las mujeres que estaban por dar a luz. Volviendo a sus peinados, fíjense que todos son muy variados, son distintos, algunos son más grandes que otros.
Y eso es porque una de las teorías dice que cuanto mayor era el peinado, mayor era la carga social que esa mujer tenía en la cultura, es decir, era más importante su papel en la sociedad cuanto más grande era el peinado. El término Venus, ustedes ya lo habían escuchado antes cuando vieron Prehistoria. En este caso vemos la imagen de la Venus de Willendorf, que es de la época prehistórica. En este caso también estas figuritas servían como amuletos para las mujeres embarazadas. Ese nombre, Venus, es el de esta diosa del amor, la diosa romana, que representa el ideal de belleza femenino, ¿sí? O sea que estas figuritas, tanto la Venus del Paleolítico como las Venus de Valdivia, también estarían representando el ideal de belleza femenino. Además de las figuras de las Venus y además de las figuras de cerámica, también encontramos dentro de la cultura de Valdivia estos morteros, que sirven para moler pigmentos, para moler alimentos, medicina, incluso sustancias alucinógenas como las hojas de coca con cal. En este caso, lo que representa este mortero es un jaguar. ¿Se acuerdan que todas estas culturas están muy relacionadas y muy vinculadas al culto al jaguar? Acá tenemos otra figura, por ejemplo, la del loro. Todos cumplían la misma función, moler alimentos y medicinas. Y esta, que es un poco extraña, representa a un mono. Volviendo con las Venus, tenemos una última teoría que dicen que estas figuras en realidad estaban relacionadas con la fertilidad, pero la fertilidad de la tierra, del cultivo. Y esto se debe a que encontraron muchas de estas figuritas en los campos de cultivo. Entonces se creía que las arrojaban ahí para fertilizar la tierra, como un ritual. Pero también se las encontraron así, partidas. Vieron que ahí vemos a una que le faltan las piernas, a veces le puede faltar los brazos, la cabeza. Y eso corresponde a una tercera teoría que dice que usaban estas figuritas como amuletos de sanación. Entonces el chamán, que era la figura del médico en ese momento, pasaba esta figurita por el cuerpo de la persona enferma, y si por ejemplo a esa persona le dolía, como en este caso, las dos piernas, luego de pasar la figurita le arrancaba las dos piernas como una forma de arrancarle el dolor a esa persona y arrojaban la figurita lo más lejos posible. Es decir, que le transmitían la enfermedad o el dolor de esa persona a la figura. Y para terminar, mostrarles que algunas de estas Venus están pintadas, como estas que vemos acá, con una técnica que se llama engobe. Básicamente es mezclar el pigmento con arcilla y agua, y eso sirve para que nosotros podamos pintar nuestras figuras. Ahí tienen una imagen de cómo es el proceso en la actualidad. Bueno chicos, eso sería todo por el momento. En el trabajo les voy a estar dejando las preguntas que van a tener que responder y enviarlas a mi mail o a través de WhatsApp. Que tengan una linda semana.